El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: «¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y dijo: «No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Vayan, aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Palabra del Señor. Tomen asiento. Hoy día estamos celebrando la fiesta ¿de quién? De San Mateo Apóstol. San Mateo Apóstol. Y Mateo, antes de ser apóstol de Jesús, ¿a qué se dedicaba? A cobrar impuestos. Se les llamaba a ellos publicanos. Los publicanos eran los recaudadores de impuestos. Era la sunat de aquel tiempo, ¿no? Era la sunat de aquel tiempo. Bueno, entonces era un recaudador de impuestos, y los recaudadores de impuestos eran bien amados, bien queridos por la gente, ¿no? Eran despreciados. Eran despreciados por dos razones. Primero, porque los judíos eran un pueblo puritano. Ellos hablaban de la pureza, se sentían puros, ¿no? Y la pureza creía que tenía que ver con la raza, ¿no? Nosotros somos puros, los demás son impuros. Mira, la pureza, se sentían limpios, ¿no? Dice que había un tipo que era tan cochino, que se metió al mar, hasta los peces salieron vomitando, ¿ya? Los peces salieron vomitando. Entonces los judíos se sentían puros y la gente de los otros pueblos eran los impuros. Y como estos hombres, los publicanos, estaban en contacto con los romanos para entregarles los impuestos, porque ellos sacaban los impuestos y se quedaban con una parte y otra parte le daban ya un porcentaje a los romanos, porque Israel era una provincia del Imperio Romano en aquel tiempo. Entonces estaban en contacto con los romanos, y al entrar en contacto, entonces ellos entraban lógicamente, ¿en qué caían? Impureza. Por eso eran considerados también impuros los publicanos. Por una parte eran odiados por eso, porque eran impuros, y por otra parte eran considerados despreciables, porque a nadie le gusta que le saquen los impuestos. A nadie. Bueno, en Estados Unidos el tema de los impuestos es bien serio. Si no pagas tus impuestos y lo descubren. Aquí en el Perú la gente evade impuestos y bueno. Entonces, pero era un sistema de impuestos injusto, ¿no? Porque trataban de sacar lo máximo a la gente, explotarlo, y los hacían pobres, ¿no? Muy pobres.
Y entonces la gente estaba harta también de impuestos, de esos impuestos, y por eso también eran despreciados. Entonces los publicanos eran gente despreciada, gente rechazada, gente marginada. Eran ricos, varios de ellos, Zaqueo, Mateo, tenía riqueza, pero su riqueza pues no les servía, ¿no? O sea, sentirte despreciado. Y entonces podemos imaginar los sentimientos de Mateo, de publicano, que al sentirse despreciado se encontraba con una persona, se pasaban al otro lado para no cruzarse con él. Eran despreciados. Y fíjense la actitud de Jesús. Dice que Jesús vio al pasar a un hombre llamado Mateo. Jesús ve, es el hombre de la visión. He venido a dar la vista a los ciegos. Y cuando hablo la Biblia habla de cegueras, no solamente habla de cegueras físicas. Esos ciegos nos representan a nosotros que tenemos tantas cegueras, formas de pensar equivocadas. A veces tenemos formas de pensar equivocadas. Por ejemplo, si yo dibujo aquí un 6, ¿ustedes qué ven? Un 9. ¿Y quién tiene la razón? ¿Yo o ustedes? Los dos tenemos la razón. Hay casos en los cuales podemos tener la razón dos, ¿no? Entonces, esas cegueras pueden ser enseñanzas que nos dieron desde la escuela, el colegio, a lo mejor hasta la misma catequesis, a lo mejor en nuestra misma formación religiosa. Entonces, cegueras. Y Jesús es el hombre que ve y la gente son los ciegos. Jesús al pasar vio a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos. ¿Cómo estaría ahí, no? Triste, deprimido, ante el rechazo de la gente, sentado ahí. Podemos imaginarlo. Entonces, dice que mientras la gente huía, esquivaba, el Señor se acerca. El Señor se acerca, manifiesta su amor a través de su cercanía, primero de su visión, ve, ¿no? Y a través, en la visión, en el ver también se transmite amor o desprecio, ¿no? Una mirada así que nos mira, que nos miran o que no nos quieren mirar también. A lo mejor evaden la mirada. Entonces como ese muchacho que decía, yo no sé, a mí mi suegra me trata como un Dios. Así como que te trata como un Dios. Sabe que existo, pero no me puede ver, ¿no? Evadir miradas, no queremos ver, ¿no? No queremos ver. Entonces, el tema de la mirada es interesante. Jesús ve. Entonces manifiesta su amor a Mateo con su mirada. Sí, hay miradas que nos llenan de alegría, ¿no? Una mirada de desprecio que te miren, ¿no? En la mirada hay poder. Nuestras mamás, ¿cómo nos dominaban así mucho? Con la mirada. Entonces la mirada es interesante. Jesús manifiesta su amor con su mirada, vio, con su cercanía, se acerca, ¿no? Se acerca y con su palabra le dice, sígueme. Sígueme, le invita a seguirle. Este es otro de los conceptos interesantes porque durante mucho tiempo se nos ha dicho que hay que imitar a Jesús. Incluso hay un famoso libro de Tomás de Kempis que se llama De la imitación de Cristo. Pero Jesús nunca nos ha invitado a imitarle. No, es distinto seguirle.
Le seguimos a Jesús como somos, como la oveja, ¿no? Que si la oveja está gorda, pues el Señor tendrá el buen pastor tendrá paciencia con la oveja gorda. Y si está flaca, también. Si la oveja está lastimada, también tendrá compasión. Y si la oveja está herida, pues no. Y si la oveja se pierde, recuerden, cuando la encuentran no le dice: oveja sonsa, estúpida, me has hecho perder tiempo, vamos a la casa, sino que la toma en su brazo, la pone en sus hombros y va y hace una fiesta. Fiesta también que aquí aparece, ¿no? Entonces hace una fiesta. Y hablando de fiesta, también le cuento, dice que un día un muchacho estaba en una fiesta, se acerca a una muchacha, le dice: señorita, ¿bailamos? No tengo pareja, pero yo le estoy invitando. No tengo pareja, pero le estoy invitando a bailar. No tengo pareja. Pero te estoy invitando yo. No me entiendes, no tengo pareja, la otra pierna, ¿no? Tenía pareja la otra pierna. Entonces, la fiesta, que también aparece hoy día. Lo que quiero que tomen conciencia entonces, cómo el Señor transforma la vida de Mateo con su amor. Solo el amor transforma los corazones, solo el amor de Dios. Y ese amor se manifiesta con la mirada, ¿no? Con su mirada. Hay gente que piensa que cuando peca Dios le mira así: desgraciado lo que has hecho. Siempre nos mira con compasión y misericordia, con su mirada, con su cercanía, con su palabra, cuando le invita a seguirle. Y él se levantó y lo siguió. Es un Dios que ha venido a levantarnos, no a hundirnos. Quiere vernos levantados, quiere vernos levantados. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. La comida en el tiempo de Jesús era muy importante, ¿no? Era un rito, un ritual. Y compartir la comida era comulgar con el estilo de vida de esa gente. Por eso los fariseos ¿qué van a comer con pecadores, con impuros? Porque ellos caían en impureza, ¿no? Entonces, pero Jesús no le importa, él come, y eso es lo que le escandaliza justamente a los fariseos. Dice: los fariseos al verlo preguntaron a los discípulos. Fíjense, hay aquí algo interesante. Jesús vio a Mateo. Los fariseos también ven, pero su visión es distorsionada. Dice que los fariseos al verlo, ¿no? Comer, le preguntan a los discípulos: ¿cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Es el gran escándalo. ¿Cómo es posible? Está comiendo con publicanos y pecadores. Jesús lo oyó, Jesús ve, Jesús oye, ¿no? Es todo el tema de los sentidos, ¿no? Entonces Jesús lo oyó y dijo: no tienen necesidad de médicos los sanos, sino, imagínate, te vas a un hospital, estoy enfermo, pues no, váyase a otro hospital, porque aquí solamente atendemos a sanitos. No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos necesitan médico. Y es el médico, él es el médico que quiere sanar nuestras enfermedades. No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Judíos ofrecen su sacrificio, ya creían que ya están puros, santos por ofrecer sus sacrificios. Nosotros podemos quedarnos con eso, ¿no? Mi rosario, mi comunión y eso. Pero ¿eso qué nos dice a nuestra vida? ¿Somos compasivos? A veces juzgamos demasiado a los demás, los condenamos. Hay gente que no se habla tiempo con alguien, cuando se encuentra por ahí, tuercen la jeta y se van al otro lado, ¿no? Entonces, misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores.
Así que si sientes pecador, eres el candidato para experimentar el amor de Cristo. Si te sientes justo, pues ya no necesitas de Dios, ¿no? Eso es pelagianismo. Pelagio decía, yo no necesito de Dios, yo solo me puedo salvar. Así decía, es una herejía. Entonces, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Vamos a darle gracias al Señor por su compasión y su misericordia y pedirle que nos haga compasivos y misericordiosos. Se ponen de pie.